Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Hola, saludos. Bueno, hoy vamos a empezar a ver el capítulo sobre movimiento oscilatorio. Y lo vamos a continuar la próxima semana, ¿verdad? Pero pues hoy vamos a empezar viendo, digamos, los conceptos más importantes, ¿verdad? Y el principio involucrado ahí, ¿verdad? Que es la segunda ley de Newton, nuevamente, que ya ustedes la conocen, ¿verdad? Ya la han usado en el curso anterior. El capítulo que vamos a ver en el libro es el capítulo 15 de la 10ª edición. El capítulo se llama el movimiento oscilatorio. También le dicen movimiento vibratorio, ¿verdad? O también se abrevia con estas letras, MAS, un más, es decir, un movimiento armónico simple, ¿ok? También suele llamarse así. Entonces, la palabra armónico se refiere a que se van a utilizar funciones trigonométricas, ya sea seno o coseno, para describir el movimiento, ¿ok? Y la palabra simple implica varias cosas. Una de ellas es que no hay fuerzas disipativas en la superficie, o sea, no hay fricción. ¿Ok? De tal manera de que cuando yo le aplico una fuerza a este bloque, ya sea que lo comprima o que lo estire y lo libero, ¿verdad? Lo estiro, por ejemplo, y lo suelto, él comienza a hacer un movimiento de vaivén. ¿Ok? Y suponemos que la superficie no tiene fricción. ¿Ok? También la palabra simple implica que la amplitud de la oscilación es pequeña. ¿Okay? Entonces, porque si las amplitudes son grandes, pues entonces no, es decir, el problema se va a complicar más. Y no queremos que se complique, sino que mantenerlo de una manera de que se puedan resolver las ecuaciones. ¿Okay? Entonces, este movimiento se puede hacer más complicado, es decir, si se toman en cuenta otros factores, ¿verdad? Pero nosotros queremos verlo sin fricción y con la amplitud de la oscilación pequeña, ¿ok? Para, como les decía, a la hora de usar las ecuaciones que vamos a ver en este capítulo, que sea relativamente sencillo resolver el problema, ¿de acuerdo? Bueno, igual si tienen alguna duda, me dicen, ¿verdad? Porque no estoy tan pendiente de lo que escriben ahí, ¿verdad? Entonces, mejor si tienen alguna pregunta, me dicen y entonces tratamos de aclararlo. Bien, les decía que un Profe. oscilador, como se le llama, un oscilador armónico. Profe, Sí, dígame. una cosa, antes de borrar, ¿usted podría decir que va a borrar? Es que antes estaba borrado así de pronto y estaba Sí. copiando. ¿Qué necesita? ¿Qué? Nada más que antes de borrar, diga que va a borrar Ok. para tomar una captura ahí. Listo, ok, listo. Okay. Bueno, Gracias. un bloque pegado a un resorte, ¿verdad? Que tiene una constante K, un bloque de masa M, si se pone a oscilar, eso se llama un oscilador armónico, ¿ok? Y lo podemos describir usando la segunda ley de Newton, ¿ok? Ya la segunda ley de Newton, ustedes la conocen, dice que sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a masa por aceleración, ¿verdad? Esa es la segunda ley. Bueno, resulta que en este tipo de movimiento, a nosotros la fuerza que vamos a utilizar es la que se llama la ley de Hooke. Que por ahí la vieron en la física general 1. La ley de Hooke lo que dice es que Fx, la fuerza que ejerce un resorte, es igual a menos K por X. Y la K es la constante del resorte, ¿verdad? La X es el desplazamiento, ¿verdad? Es decir, lo que se estira, el bloque, ¿verdad? A partir de una posición de equilibrio que vamos a llamar X igual a 0, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, esa es la fuerza dada por la ley de Hooke.
Entonces, para resolver el oscilador, yo lo que voy a hacer es que cojo esta fuerza y la voy a poner de este lado, porque es la fuerza neta que hay. Es decir, no hay ninguna otra fuerza que esté actuando sobre el bloque en el momento en que está haciendo la oscilación. O sea, es posible que haya un agente externo que ponga el bloque en movimiento. Por ejemplo, mi mano, ¿verdad? Agarro el bloque y lo halo hacia un lado, hacia la derecha en este caso, y lo suelto. Pero una vez que yo libero el bloque, la única fuerza que está actuando ahí sobre el bloque es la fuerza que ejerce el resorte. ¿De acuerdo? Ya sea que se estira o que se comprime. Entonces, de este lado yo voy a poner menos K por X. ¿Verdad? Y de este lado, esto es M, ¿verdad? Pero la aceleración nos habían dicho que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Y a su vez, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Por ahí eso nos lo dijeron en cinemática, ¿verdad? Cuando comenzamos a estudiar el primer capítulo del libro, ¿verdad? Y bueno, esto realmente es m por la derivada segunda de x de t2. ¿De acuerdo? Entonces vean que esta ecuación, digamos, esta igualdad que yo estoy poniendo ahí, finalmente yo la puedo escribir así, d2x de t2 más k entre m, x igual a 0. O sea, lo único que hice fue que pasé el kx, lo pasé a sumar de este lado. Y luego dividí entre la masa. Entonces me queda esta ecuación. Y esa ecuación es lo que se llama la ecuación del oscilador. O sea, cualquier partícula que esté oscilando, o sea, que esté haciendo un movimiento armónico simple, la ecuación del movimiento, la ecuación que describe el movimiento de la partícula, es esta. ¿Okay? Entonces, este capítulo, todos los problemas que están en este capítulo se pueden resolver con esta ecuación. Es una ecuación diferencial, ¿verdad? En términos del curso de ecuaciones diferenciales, si alguien ya está llevando el curso, es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, con coeficientes constantes, ¿verdad? Entonces, en el curso de ecuaciones le van a dar métodos para que resuelva esa ecuación. Aquí en el curso de física, de una vez asumimos una solución como correcta. Y con ella es que vamos a trabajar para resolver los problemas. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a borrar. Si no hay ninguna pregunta. Está bien. Profe, esa Dígame. última ecuación que escribimos había dicho que se llamaba la ecuación del oscilador, ¿verdad? Sí, le dicen la ecuación del oscilador. Ok, está bien, gracias. Bueno. Bueno, entonces, voy a volver a hacer un dibujillo para clarificar esto, ¿verdad? Cuando el bloque se comprime, digamos que a partir de una posición de equilibrio, x igual a 0, esta distancia a partir de x igual a 0 hacia la izquierda es menos a. ¿Ok? Y cuando está de este lado, ¿verdad? Que se está estirando, este es el resorte, ¿verdad? Entonces esta distancia ahora es más a. ¿Ok? Y esa a se llama la amplitud. Y es la que nos interesa que sea pequeña. ¿Ok? Entonces ya ahora sí vemos por qué tiene que ser pequeña, ¿verdad? Porque si la fuerza tiene una magnitud muy grande, lo que va a pasar es que muy probablemente deforme el resorte. Y entonces ya no nos sirve la ley de Hooke. Esta la ley F igual K por X. ¿Ok? O sea, si la fuerza no es, ¿cómo se dice? Si la amplitud es pequeña, siempre yo puedo utilizar K por X. Pero si la amplitud es mayor, de tal forma de que inclusive puede deformar el resorte, o sea, que quede permanentemente estirado, ¿verdad? O comprimido, entonces ya esa fuerza no es K por X, sino que, es decir, tiene K por X, pero también tiene algún otro término. No sé, tal vez KX al cuadrado entre 2,
o kx a la 3 entre 3. Es como que si se tratara de una serie de Taylor, que el primer término es lineal, el siguiente es 2 factorial, el siguiente es 3 factorial, ¿ok? Entonces vean que la fuerza se puede complicar y no queremos que pase eso, o sea, queremos que siempre sea K por X, ¿ok? Porque sabemos que si usamos siempre K por X, la amplitud es pequeña y entonces el resorte hace este movimiento, ¿verdad? Ese movimiento de vaivén, donde pasa por la posición de equilibrio, se comprime el resorte y él otra vez solito se vuelve a estirar y vuelve a estar de este lado. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y ya dijimos que no hay fricción, ¿verdad? Entonces no hay ningún agente en la superficie que retrase o que detenga el bloque. ¿De acuerdo? Entonces, realmente, otra vez, vean que es un modelo ideal, ¿verdad? Bastante idealizado porque, pues, en la realidad, las fuerzas no siempre son K por X, ¿verdad? Y la otra cosa es que una superficie puede tener fricción, pero aquí vamos a quitarnos eso de encima, ¿verdad? Para que el problema sea más sencillo de resolver. Ok, bueno, entonces les decía que esta es la amplitud, ¿verdad? Y la ecuación del oscilador es esta, que ya la voy a volver a escribir. K entre M, X igual a 0. Ok, bueno, este término que está aquí, este cociente K entre M, también se le llama omega cuadrado. Y esa omega es, en este capítulo, esa omega es frecuencia angular. Cuidado, no es la velocidad angular de la física general. Está relacionada, pero no es velocidad angular. Digamos, en un movimiento que está rotando, lo que se había visto anterior, en el curso anterior, ¿verdad? Entonces no lo vayan a confundir, ¿verdad? Es decir, esta omega en ningún momento va a ser de zeta de t. ¿Ok? Entonces no lo vayan a confundir, ¿verdad? Entonces esta es frecuencia angular. ¿Qué unidades tiene? Las unidades que vamos a usar son radianes sobre segundo. Ok, entonces esta ecuación yo la puedo también poner así, escribirla como d2x de t2 más omega cuadrado x igual a 0. Y también es común que se la encuentren así, en las soluciones de los problemas, ¿verdad? O en los libros. Es lo mismo, ¿verdad? O sea, yo aquí lo que estoy diciendo es que omega es la raíz cuadrada de ¿quién? De K entre E. Y las unidades de K, ¿cuáles eran? Newton sobre metro, ¿verdad? Y las unidades de L, de la M, son en masa, ¿verdad? Son kilogramos. Entonces esta combinación, ¿verdad? Newton entre metro, entre kilogramo, me tiene que dar radianes sobre segundo. Bueno, resulta que, como les dije, nosotros no vamos a resolver esa ecuación, sino que el libro ya nos da una solución. Y lo que hay que hacer es usarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución de esta ecuación? Eso es lo que voy a poner aquí arriba. Ya hoy probablemente empiece a subir las clases. Es que no he tenido tiempo. Siempre la primera semana se pegan muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que ya hoy en la tarde empiezo a poner estas clases en la plataforma. Ok, la solución. ¿Cuál es la solución del oscilador? Bueno, en el libro le dan esta solución. X de t es igual a multiplicado por el coseno de omega t más phi. Esa es la solución del oscilador. ¿Ok? Entonces, X es la posición, ¿verdad? En función del tiempo. La A es la amplitud, que ya vimos, ¿verdad? El desplazamiento máximo a partir de la posición de equilibrio. Y aquí, por eso se llama movimiento armónico, porque vean que estamos usando, es decir, en la solución aparece un coseno o un seno, ¿verdad? ¿Cuál usar? No importa, el que usted quiera. Es decir, el libro le da coseno y todos los problemas se pueden resolver así. Pero si, por ejemplo, usted decidió quitar cos y poner sen, es decir, usar esta solución, también se puede. ¿Ok? Es decir, ¿cuál es el único detalle que hay que tener cuidado? Bueno, que
seno y coseno son funciones que están desfasadas pi medios. ¿De acuerdo? Entonces ese desfase se tiene que ver aquí en este ángulo. ¿Okay? Entonces si alguien trabaja con coseno, si dos personas resuelven el mismo problema, una con coseno y la otra con seno, lo que se va a ver al final de la solución es que los ángulos, la diferencia aquí, son pi medios. ¿Ok? Entonces, no hay problema con eso, ¿verdad? Simplemente tener cuidado con eso, ¿verdad? De que hay un desfase de pi medios. Pero el libro, pues, trabaja con coseno. ¿Ok? Si consultan algún otro libro, tal vez el Sears o el Resnick, es posible que se encuentren la solución con seno, ¿verdad? Bueno, resulta que el movimiento armónico simple tiene una característica que nos ayuda mucho a resolver los problemas. Y es que el movimiento armónico simple es periódico. O sea, tiene un periodo T, que lo vamos a llamar con la letra mayúscula T. Así como cuando ustedes estudiaron el movimiento circular, ¿verdad? Una partícula que está en una trayectoria circular, que se mueve con rapidez constante, también tiene un periodo. ¿Ok? Entonces, ese es un tiempo, ¿verdad? Que siempre es el mismo para que la partícula recorra esa trayectoria circular. Entonces, aquí es lo mismo. Aquí el bloque, digamos, sale de la posición de equilibrio, va hacia más A, pasa otra vez por la posición de equilibrio, va hacia menos A y regresa a la posición de equilibrio. Ese tiempo, ese lapso, digamos, es el periodo, ¿ok? De ese movimiento. Y aquí, pues lo vamos a calcular como se hizo en física 1. El periodo va a ser igual a 2pi entre omega. Y esto también es igual al inverso de la frecuencia. ¿Okay? Entonces, vean que en este capítulo omega es la frecuencia angular, ¿verdad? Ya lo dijimos, que las unidades son radianes sobre segundo. Y la F es la frecuencia, nada más así. O sea, no se usa ninguna otra especificación. Simplemente se habla de ella como frecuencia. Y las unidades son los hertz. Entonces, no hay que confundirlas, ¿verdad? Cuando se trata de omega, los problemas, la reacción, te dice específicamente que es la frecuencia angular, ¿verdad? ¿Okay? Y entonces omega, de aquí vemos que es 2pi por la frecuencia. También, ¿no? Y entonces el periodo en el oscilador se puede calcular de esta manera. 2pi entre omega. Y la omega era la raíz, ¿verdad? Entonces aquí sería 2pi m entre k. ¿Ok? Entonces, vean esta ecuación, jóvenes. Vean esa forma que tiene esa ecuación. Tiene un 2pi multiplicado por una raíz. Eso es una característica, digamos, también que le puede ayudar a uno a reconocer un movimiento armónico simple. Siempre que la amplitud sea pequeña, el periodo siempre va a ser una fórmula 2pi, o sea, va a tener un 2pi adelante, ¿verdad? Y a continuación multiplicado por una raíz. Y lo que está dentro de la raíz puede cambiar, ¿verdad? De un problema a otro, porque es decir, hay muchos tipos de movimiento oscilatorio. Yo estoy hablando del caso de un bloque, ¿verdad? Pero, por ejemplo, puede ser un metro, ¿verdad? O una regla que esté pegada a un clavo, ¿verdad? Y que haga una oscilación con respecto al clavo. Entonces, mientras que el metro no se levante mucho, sino que sea una oscilación con una amplitud pequeña, eso también es un movimiento armónico simple. ¿Okay? Entonces vean que el caso que el libro habla, que nos comienza hablando, es el del bloque pegado a un resorte, pero no necesariamente solo ese caso hay, sino que hay otras situaciones que vamos a ver, ¿verdad? Bueno, voy borrando si no hay ninguna pregunta.
Una consulta. Sí. Es que, perdón, es que me quedé sin internet en un momento, entonces no sé cómo fue que pasó del A coseno de WT más phi al A seno WT más phi. Es la solución del oscilador. Lo que les dije es que puede usar coseno, el libro, el Serway usa coseno, pero en otros libros usan seno. Entonces uno puede trabajar con seno o con coseno. Lo único es que hay que tomar en cuenta que seno y coseno están desfasados pi medios, pero se puede usar cualquier solución, o sea, cualquiera de ellas. Ok, gracias. Bueno. Bueno, entonces les decía que hay muchos ejemplos de movimiento armónico simple. Entonces, por ejemplo, está el caso del bloque, ¿verdad? Pegado al resorte. Ese es un caso, ¿verdad? Pero también imagínense, por ejemplo, en fluidos, y por ahí hay una pregunta, creo, en plataforma, que es un recipiente y que tiene un corcho, digamos, flotando en el agua. Esto es agua. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que el corcho es mucho menos denso que el agua, y si usted tira un tapón o coloca un tapón de corcho en el agua, va a observar que flota. Entonces, si alguien le da un pequeño impulso hacia abajo, eso también es un movimiento armónico simple. O sea, el corcho comienza a hacer un movimiento así, en el agua. Entonces, también se puede usar esa ecuación del oscilador, que la aplicamos al caso del bloque pegado al resorte, se la podemos también aplicar al corcho, ¿verdad? Entonces, es un caso de movimiento armónico simple. Por supuesto, nos tienen que dar datos aquí, ¿verdad? Y aquí muy probablemente haya que usar Arquímedes, el principio de Arquímedes, ¿verdad? Porque vean que una parte del corcho está, digamos, por debajo de la superficie del agua, ¿verdad? Entonces, cada caso varía, ¿verdad? De un problema a otro. O sea, todos usan la misma ecuación, pero entonces hay que analizar cada uno de ellos por separado, de acuerdo con los datos que nos den, ¿verdad? Otro caso, ¿verdad? Es, imagínese una bolita de esas de vidrio que la ponga usted en un tazón, ¿de acuerdo? Entonces no la suelta desde muy arriba, sino que la suelta por aquí. O sea, cerca de la parte más baja, de la parte más honda del tazón. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Que la bolilla hace así. ¿Ok? Entonces, eso también es un movimiento armónico simple. ¿Ok? Ahora, si yo cojo la bolita y la suelto desde arriba, ya la amplitud no es pequeña, es grande. ¿Ok? O también el caso de un metro, el que les decía, ¿verdad? Que se desplaza un metro que esté o una regla que esté colgando de una pared, ¿verdad? Es decir, colgada en un clavo, y entonces uno la levanta un poquito, ¿verdad? Y esta amplitud es el ángulo. O sea, el ángulo aquí es la amplitud. Y entonces, siempre que yo la levante poquito y la suelto, lo que vamos a ver es que el metro hace algo así, ¿verdad? Ya yo si la levanto más, ya la oscilación es muy grande, porque haría así, ¿verdad? Entonces no nos sirve. Queremos siempre que en todos estos casos la amplitud de la oscilación sea pequeña. ¿Ok? Bueno, entonces, estos son ejemplos de un movimiento armónico simple. Vamos a ver ahora digamos, la cinemática del movimiento armónico simple, que es muy parecido a lo que ya ustedes hicieron en Física 1. Dada la solución, x igual a coseno de omega t más phi, a este ángulo se le llama la constante de fase, le dicen así, ¿verdad? Yo puedo calcular la velocidad. ¿Qué sería la velocidad? La velocidad sería la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, lo que habría que hacer es derivar esto. Entonces, la derivada de seno es coseno, ¿verdad? El coseno menos seno, ¿verdad? Entonces, aquí sería menos omega por A por el seno de omega t más phi. Entonces, esto estaría en centímetros, en metros, dependiendo del problema, ¿verdad? En cuestión. Y esto estaría en centímetros por segundo, metros sobre segundo. ¿Ok? Y también puedo calcular la aceleración. La aceleración ahora es la derivada
de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Y qué hay que hacer? De volver a derivar esto, ¿verdad? Entonces, ahí sería menos omega cuadrado por A por el coseno de omega t más phi. Entonces, vean que si uno conoce la solución, el X, ¿verdad? Puede hacer varias cosas, ¿verdad? Puede calcular velocidad, aceleración, fuerza, ¿ok? Ahora, la otra cosa que quiero que vean, y que es una pregunta que por ahí la hacen en plataforma, vean que esta ecuación, la de la aceleración, si uno se fija, vean que esta es la X, ¿lo ven? O sea, es esto. Entonces yo puedo escribir la aceleración como menos omega cuadrado por X. Y hay una pregunta en la plataforma que le dice, es que la aceleración de un movimiento armónico simple es directamente proporcional a, y le ponen las opciones, velocidad, fuerza, momento lineal, energía, y por ahí en alguna le dice desplazamiento. Pues la opción correcta es el desplazamiento, ¿verdad? ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? La frecuencia angular. ¿Okay? Entonces, vean este caso y comparémoslo con lo que ya ustedes saben de física 1. En física 1, ¿qué nos dijeron? Que la aceleración era proporcional ¿a qué? Al tiempo, ¿cierto? Aquí, en el movimiento armónico simple, también es una partícula, igual que en el caso de física 1 era una partícula. Pero en física 1 la partícula estaba libre, o sea, no estaba atada a un resorte. Entonces la aceleración era proporcional al tiempo. Aquí lo que pasa es que la partícula está pegada a un resorte. Entonces lo que se conoce experimentalmente, lo que se ve en el laboratorio, es que la aceleración ya no es proporcional al tiempo, sino que es proporcional al desplazamiento. ¿Sí? Entonces esas cosillas hay que saberlas, porque hay veces juegan con eso en las preguntas conceptuales de la plataforma. ¿Sí? Bueno, está bien, entonces vamos a seguir. Si no hay ninguna pregunta. Bueno, antes de borrar, de una vez lo voy a poner aquí. Algunas veces también le dicen que calcule los valores máximos. Los valores máximos, ¿verdad? Para el caso de la X, el X máximo es más menos la amplitud. Ya sea que el bloque esté del lado o sea, que esté del lado derecho de la posición de equilibrio o que esté del lado izquierdo. ¿Okay? En el caso de la velocidad, la V máxima es omega por A, sin el menos. ¿De acuerdo? Sin el menos. El valor máximo, lo que nos interesa es el escalar positivo. ¿Okay? Entonces, cuidado, porque también pasa esto, ¿no? Hay preguntas que le dicen, la velocidad máxima es tal, ¿verdad? Y le ponen las dos opciones, por ejemplo, menos 2 metros por segundo y más 2 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, si uno no se percató de que el valor máximo es el valor absoluto, de ahí va y escoge la opción que tiene el negativo, ¿verdad? Entonces, es siempre el valor positivo. ¿Ok? Y la aceleración máxima, igual. La aceleración máxima es omega cuadrado por A. ¿Ok? Pues vamos a seguir. Voy a borrar. Profe, ¿y los valores mínimos? No, porque es decir, no hay un valor mínimo. Es decir, los valores mínimos en este caso, vamos a ver, eso que usted pregunta. Sí, vamos a explicarlo, porque no se ve como valores mínimos, pero sí hay algunos casos que hay que tomar en cuenta, ahora que usted me lo recuerda. Ok, voy con el bloque otra vez, el bloque pegado al resorte, ¿verdad? Esta es la posición de equilibrio, x igual a 0, ¿verdad? Y el bloque puede estar de este lado cuando es más A, o puede estar de este lado cuando sea menos A, ¿verdad? Ok, y está pegado al resorte, ¿verdad?
Aquí también está pegado el resorte, lo que pasa es que no lo dibujo. Bueno, resulta que cuando el bloque está en los extremos, por decirlo de alguna manera, o sea, en los valores máximos, la aceleración ahí es 0. Entonces se puede ver como un valor mínimo, ¿verdad? Si fuera el caso. Pero entonces cuando el bloque llega a los extremos, digamos a los valores máximos, ya sea más A o menos A, momentáneamente el bloque está en reposo. O sea, no está acelerando. Entonces su aceleración ahí es 0. ¿Ok? Ahora, cuando el bloque está pasando por la posición de equilibrio, cuando está aquí, lo que es máximo es la velocidad. Esa es la velocidad máxima. Entonces, ya sabemos que en los extremos no acelera. Y cuando pasa por la posición de equilibrio, ya sea para allá, para la derecha o para la izquierda, en ese momento su velocidad tiene el mayor valor posible. ¿Ok? Ahora, cuidado, la aceleración es, perdón, la velocidad y la aceleración son vectores. Entonces hay que tener cuidado a la hora de ponerle, ¿cómo se dice? Los signos. Y otra cosa, estoy diciendo algo mal. Ahora que estoy viendo, estoy diciendo algo mal. En los extremos la aceleración es máxima. Lo dije mal. No es 0. Aquí es máxima. Solamente que cuando va para la derecha, esa aceleración, como es un vector, es positivo. Digo, es negativa. ¿Por qué es negativa? ¿Quién me dice por qué es negativa? Cuando está de este lado. Y cuando está de este lado, es máxima, pero es positiva. Es negativa porque tiene que ir desacelerando para devolverse. Sí, digamos, en el momento en que llega ahí, recuerden que la fuerza, el que ejerce la fuerza es el resorte. Entonces, el resorte tiene que otra vez tirar del bloque. Y recuerden que la aceleración y la fuerza resultante siempre tienen el mismo sentido. Entonces, el bloque está momentáneamente en reposo. O sea, aquí la velocidad es 0. ¿Ok? Pero entonces ya está tirando del bloque hacia allá. ¿Ok? Entonces, por eso está apuntando hacia el eje X negativo. Y entonces por eso le pongo un negativo. Cuando está de este lado, ¿verdad? La aceleración tiene el valor máximo, pero ahora es positivo. ¿Por qué? Porque el resorte ahora necesita descomprimirse o estirarse, ¿verdad? Entonces, el sentido de la aceleración tiene que ser el mismo que la fuerza resultante. ¿Ok? Y en el X igual a 0, la velocidad es máxima y por supuesto la aceleración es 0. Ahora sí lo dije bien, ¿verdad? Entonces, cuidado, lo había dicho mal. Lo dije mal, ¿verdad? En los extremos la aceleración es máxima. Y en la posición de equilibrio, la velocidad es máxima. ¿Ok? Entonces, cuando va para allá, para la derecha, esta U es positiva. Y cuando viene hacia la izquierda, esta U es negativa. ¿Verdad? Entonces, en los problemas hay que tener cuidado en la redacción, porque muchas veces el problema le sugiere a través de los datos que hay alguna velocidad que sea negativa o que alguna aceleración haya que ponerla negativa, ¿verdad? Es decir, es un problema en donde uno tiene que imaginarse, digamos, lo que está ocurriendo. Es decir, en un instante dado, ¿dónde está el bloque? ¿Está pasando por la posición de equilibrio o está en un extremo o está entre la posición de equilibrio y el X igual más A? Es decir, los datos del problema, si uno los acomoda bien, por ahí vamos a hacer un problema, tiene que ser capaz de más o menos describir la situación del bloque. O sea, ¿qué está pasando? Está del lado derecho de la posición de equilibrio y si está del lado derecho va hacia la izquierda, digo hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué está pasando en ese momento? Entonces con los datos que le den del problema uno puede, digamos, saber eso, ¿verdad? Averiguarlo. Ok, bueno, entonces vamos a ver ahora lo que está, la energía, el caso de la energía en un oscilador. Bueno, ya dijimos que en el caso del oscilador, la superficie está lisa, ¿verdad? No hay fricción. Es decir, no puede haber fricción, porque si no, entonces se retrasa el movimiento del bloque y ya las amplitudes no serían las mismas. Es posible que el bloque quede
Es decir, que esta amplitud sea distinta que cuando pasa del lado izquierdo. Entonces necesitamos que siempre la superficie esté libre de fricción. Entonces, si está libre de fricción, resulta que es un sistema aislado, ¿verdad? Como nos contaron en Física 1. Entonces, si es un sistema aislado, ¿qué pasa? La energía mecánica tiene que ser una constante. Eso quiere decir que en el problema del oscilador, en el movimiento armónico simple, la energía mecánica se conserva, siempre. ¿Okay? Entonces, yo puedo decir que esa energía mecánica es un medio, perdón, que es la suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿Okay? Y esa energía cinética es un medio de mvx cuadrado. ¿Y la energía potencial cuál sería? Sería la energía asociada al resorte. Un medio de kx cuadrado. ¿Ok? Y eso es una constante. O sea que tiene que ser un número, tiene que tener el mismo valor independientemente de donde esté el bloque en un instante dado. O sea, está haciendo la oscilación, ¿verdad? Puede ser que esté aquí, o puede ser que pase por la posición de equilibrio, o puede ser que esté aquí. No importa dónde esté, puede estar en los extremos donde la aceleración es máxima. En cualquier sitio, en cualquier posición, tiene que estar, la energía mecánica tiene que ser constante. ¿Okay? Entonces, ¿cómo comprobamos eso? Es muy fácil. O sea, lo que uno hace es que mete la velocidad aquí, un medio de m, y voy a meter la velocidad, que es que escribimos ahora. ¿Cuál era esa? Era omega cuadrado, a cuadrado, seno cuadrado de omega t, ¿verdad? Más phi. Esa es la velocidad. Y voy a meter la posición del otro lado. Medio de k, y aquí sería a cuadrado, ¿verdad? Coseno cuadrado de omega t más phi. ¿Está bien? Y vean que omega cuadrado es k entre m, ¿verdad? Y k es que omega cuadrado por m. Si lo despejo de aquí, ¿verdad? Y vean que aquí está k, que es omega cuadrado por m. Y de este lado tengo omega cuadrado por m. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la energía mecánica va a ser un medio de k a cuadrado, y adentro queda seno cuadrado más coseno cuadrado. Y eso es una identidad, ¿verdad? En trigonometría. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, ¿verdad? Y entonces vean que solamente me queda un medio de k a cuadrado. Y ahí estoy verificando que sí, que la energía es una constante en el movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque la k es la constante del resorte. Mientras que usted no cambie el resorte, o sea, mientras que no ponga otro, el problema sigue siendo el mismo. ¿De acuerdo? Y la amplitud también es una constante. Entonces, efectivamente aquí nos estamos convenciendo de que sí, que el sistema está aislado. ¿Okay? Ahora, esa Vx y esa x son la velocidad y la posición en cualquier instante, ¿verdad? Podría ser que esta Vx llegue a ser la velocidad máxima cuando el bloque está pasando ahí por la posición de equilibrio, ¿verdad? Pero no importa dónde esté, cuando yo sumo estos dos términos, siempre me tiene que dar un medio de k a cuadrado. Siempre. ¿Ok? Bueno, voy a borrar aquí arriba. Entonces, como yo sé que eso es cierto, entonces más bien lo uso para calcular la velocidad. Entonces, vean lo que hago. Voy a volver a escribir esto y lo igualo a un medio de k cuadrado. Y lo que quiero ahora más bien es despejar la velocidad. Entonces, para despejar la velocidad, esa velocidad en x va a ser igual a más menos omega raíz de a cuadrado menos x cuadrado.
¿Ok? Pero vean que omega es un número, o sea, es una constante del problema. La amplitud también es una constante. O sea que aquí lo único que puede variar que es la X, que es la posición donde estaría el bloque en ese instante particular. ¿De acuerdo? Entonces vean que ahora, usando la conservación de la energía, tenemos una forma de calcular la velocidad, pero en función de quién, de la posición, no del tiempo. O sea, esta fórmula yo le puedo poner aquí que es función de X, más menos omega, raíz de A cuadrado, menos X cuadrado. ¿Ok? Entonces, vean los dos puntos de vista, ¿verdad? El que me da la conservación de la energía y el que me da la cinemática. Esa velocidad yo también la puedo calcular como función del tiempo, derivando la posición. ¿Okay? Entonces, hay problemas en el libro, ¿verdad? O en plataforma, que si le dan los datos necesarios y suficientes, uno puede calcular la velocidad usando la conservación o derivando la posición. No siempre todos los problemas se pueden hacer de las dos formas, porque hay veces el problema no le da los datos, no le da todos los datos, ¿verdad? Pero algunos de ellos se pueden hacer por los dos caminos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la utilidad de eso? Bueno, que usted cuando lea el problema, la idea es ver qué camino es más sencillo para calcular el problema, ¿verdad? Es decir, dependiendo de los datos, porque si le dicen que es un bloque pegado a un resorte, que en el instante tal está en la posición X igual 3 metros, le está sugiriendo que se vaya por aquí, ¿verdad? Si usted conoce la amplitud, ¿verdad? Y le dan el periodo para que calcule la omega, le está diciendo, váyase por aquí, ¿verdad? Pero algunas otras veces ya le dan la X, la función de posición, y le dan un instante dado. Entonces le están diciendo, mejor derívelo y sustituya el valor de t, ¿verdad? Entonces, eso depende de los datos que le dé el problema. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Tenemos que hacer un problema, ¿verdad? Pero me gustaría... bueno, vamos a terminar de ver la teoría. Y entonces nos devolvemos a hacer problemas. Ok. Bueno, voy a borrar. Y lo que vamos a ver ahora son los péndulos, que es, digamos, una aplicación del movimiento armónico simple. Esto que vamos a ver son las aplicaciones. Las aplicaciones del MAS. Entonces, la primera aplicación que se nos presenta por ahí es el caso de un bloque que está pegado a un resorte, pero que está oscilando verticalmente. Entonces es algo así como, hay algún soporte, ¿verdad? Y colgando del soporte hay un resorte. Y entonces se le puede colocar al resorte un bloque. Y eso hace que se descuelgue, ¿verdad? Dejarlo colgando. Y ese resorte tiene una constante K. Y una masa M. Entonces, este es un problema muy común, ¿verdad? Le dicen que se le da un tirón al bloque, ¿verdad? Y se libera, ¿verdad? Como que yo lo agarre, lo jale un poquito para que la amplitud sea pequeña y lo suelto. Y entonces en el problema le dan algunos datos. Le dicen que el bloque en el instante tal tiene una velocidad de tanto y se está moviendo, por ejemplo, hacia arriba. Ese hacia arriba es para que usted considere esa velocidad positiva. ¿Okay? O le dicen, el bloque se comprimió, ¿verdad? Se comprime el resorte y se libera. Entonces, en un instante dado se está moviendo con una velocidad de, por ejemplo, 3 metros por segundo hacia abajo, le dice el problema. Eso es para que cuando usted vaya a resolverlo, le meta un negativo a la velocidad. A ese 3 metros por segundo le tiene que poner un menos, porque si no, no le va a dar, ¿verdad?
Eso se llaman las condiciones de frontera de un problema, ¿verdad? Es decir, le da algunos detalles de cómo evoluciona el sistema y con eso uno lo resuelve. ¿Y qué es resolverlo? Bueno, algunas veces le dicen que encuentre el periodo del movimiento de ese bloque o que haya la amplitud o que calcule la omega, la frecuencia angular, ¿verdad? Ese es el primer caso, ¿verdad? El caso de un movimiento oscilatorio vertical. Entonces, tal vez los vamos numerando. El otro caso es el de un péndulo simple. Me parece que ya ustedes lo conocen de física 1. El péndulo simple, ¿verdad? El péndulo simple es básicamente una cuerda que tiene una masa pegada en un extremo. Y entonces la cuerda se levanta un ángulo pequeño, un zeta pequeño. ¿Okay? Y como zeta es pequeño, entonces se trata de un movimiento armónico simple. ¿Okay? Entonces la ecuación del oscilador, o sea, el bloque pegado al resorte, se la podemos aplicar a eso. Mientras que no levantemos la cuerda mucho. Porque si yo ya agarro esto y lo levanto mucho, ese ángulo ya no va a ser pequeño. Ahora, ¿cuánto es pequeño? Si tal vez alguien se está preguntando eso, ¿verdad? ¿Cuánto es pequeño? Bueno, tiene que ser que cumpla esto. Que seno de zeta se aproxime a zeta. Eso es pequeño. Entonces, por ejemplo, en este ángulo puede andar entre 5, de 5 a 8 grados, tal vez 10, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ya el ángulo es 20 o es 30, ya no, ¿verdad? Porque ya no se cumple esta aproximación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es pequeño. Ahora, otra cosa. No confundan este ángulo con el que aparece en la solución del oscilador, ¿verdad? Si ustedes vieron, el libro lo llama phi, para que no se vaya a confundir con este. ¿Okay? Entonces, en esta solución, esa es la constante de fase. La constante de fase. En este caso, ese zeta hace las veces de la amplitud. O sea, este zeta hace las veces de ¿quién? De la A, en el caso del bloque pegado al resorte. Entonces, cuidado, ¿verdad? Son tres cantidades físicas distintas, ¿verdad? La A, la zeta y la phi. ¿Cómo es, profe? ¿Podría repetir esa última parte? Sí, que la amplitud en el caso del péndulo simple, la amplitud es el ángulo. O sea, la amplitud aquí hace las veces de ¿quién? De la A, en el caso del bloque pegado al resorte. Pero que esta amplitud no tiene nada que ver con este ángulo que está aquí. Por eso se les pone un símbolo distinto, para que no se vaya a confundir. ¿Ok? Ahora, vean que el argumento de esta función siempre tiene que estar en radianes, ¿verdad? O sea, cuando ustedes trabajen con estos problemas de oscilaciones, cuidado, dejan la calculadora en el modo degrees, ¿verdad? Porque si no, no le va a dar. Tiene que trabajar con la calculadora en el modo radianes, ¿verdad? Ok, bueno, este es el péndulo simple. Resulta que hay una ecuación muy parecida, que es esta. D2 zeta, dt2, ¿verdad? Más G entre L, zeta. L es la longitud de la cuerda. ¿Ok? Y entonces vean que esto otra vez se parece ¿a quién? A la ecuación del oscilador. Vean que es lo mismo, ¿verdad? O sea, la ecuación matemáticamente es la misma, solamente que ahora las cantidades, las variables, digamos, del problema involucradas son distintas. ¿Verdad? En el caso de la caja pegada al resorte, la omega es la raíz cuadrada de K entre N, ¿verdad? Y aquí, en el caso del péndulo simple, la omega ahora es ¿quién? La raíz cuadrada de G entre L. ¿Está bien?
Ahora, ¿cómo llegué yo a esa ecuación? No la estoy demostrando. O sea, la estoy poniendo ya así, ¿verdad? Por acto de fe. Pero ahí el libro le hace un desarrollo para llegar a esa ecuación, haciendo uso de esto, de que seno de zeta es aproximadamente zeta. Lo que pasa es que no siempre hay que hacerlo, porque si ya sabemos que es un péndulo con amplitud pequeña, con amplitud de oscilación pequeña, ya esto siempre va a ser cierto. ¿De acuerdo? Y el periodo entonces va a ser así. 2pi raíz de L entre G. Eso es lo que les decía, ¿verdad? Siempre que la amplitud sea pequeña, el periodo tiene esta forma. 2pi, aquí era raíz de M entre K, ¿verdad? Aquí es 2pi L entre G. Pero vean que la forma de la ecuación es la misma. Es decir, es un 2pi multiplicado por una raíz. ¿Ok? Y adentro hay un cociente de las cantidades físicas que están involucradas en el problema en cuestión. ¿Ok? Ahora, si ya el ángulo no es pequeño, ya esto no me sirve. ¿Ok? Es decir, ya aquí habrían más términos. Sería ¿cómo se dice? Una expansión en series de Taylor. Las que uno aprendió a hacer en cálculo 2. Bueno, no sé ahora en qué curso lo dan, pero a mí me lo enseñaron en cálculo 2. Es decir, tendría más términos. Y siempre habría adelante una raíz, ¿verdad? Que es el primer caso, digamos, el caso del péndulo simple con amplitud pequeña, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros siempre vamos a trabajar con esta fórmula, porque ya sabemos que siempre la amplitud va a ser, la amplitud de oscilación es pequeña. ¿Okay? Bueno, ¿alguna pregunta? Vean que el periodo de un péndulo no depende de la masa, ¿verdad? Yo dije que la cuerda tiene en un extremo atado una masa m. Pero si ustedes ven la ecuación, no aparece la masa ahí. De camino se canceló cuando llegamos a esta ecuación. Entonces quiere decir que mientras que la amplitud sea pequeña, ¿verdad? La masa que esté colgando de la cuerda o que esté pegada a la cuerda no es relevante para resolver el problema. Por supuesto es una aproximación, ¿verdad? Ahora, si ya uno levanta la cuerda un ángulo mayor, o sea, un ángulo más grande, por supuesto que esa masa sí va a, ¿cómo se dice?, a influir en el movimiento, si la liberamos, ¿verdad? No es lo mismo que tengamos una masa chiquitita que le pongamos algo más masivo. Pero precisamente por eso es que se hace esa simplificación, de que el ángulo sea pequeño para que la masa no influya en el periodo. ¿Sí? Entonces vean que el periodo de un péndulo solo depende de quién, de la longitud de la cuerda, ¿verdad? Qué tan larga o qué tan corta sea, y de qué otra cosa depende. De la latitud, ¿verdad? Es decir, el lugar donde esté colocado el péndulo, porque eso va a depender de la G, ¿verdad? La G de caída libre depende de donde estemos, ¿verdad? No es lo mismo estar, por ejemplo, cerca del ecuador o estar en los polos, ¿verdad? O estar en la luna, ¿verdad? La G va a cambiar. Entonces, por lo tanto, el periodo también, ¿verdad? Entonces, de eso hay preguntas conceptuales en la plataforma. Entonces, muchas veces es una pregunta que se responde viendo la ecuación. Solamente que, pues, tener cuidado cómo se lo preguntan, ¿verdad? Pero son preguntas casi que uno puede responderlas viendo la ecuación, algunos detalles de la ecuación, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos al caso 3. El caso 3 es un péndulo físico. El péndulo físico realmente es un cuerpo rígido, como los que ustedes estudiaron en Física 1, que se pega a un pivote y comienza a hacer una oscilación. Entonces, por ejemplo, un péndulo físico puede ser el caso de 1 metro.
Un metro de esos que se usan en el laboratorio, que hace las veces como de una barra, ¿verdad? Y que se desvía igual un ángulo pequeño. Eso es un péndulo físico. Entonces puede ser cualquier cuerpo rígido. Y, en el libro hay una tabla de momentos de inercia, ¿verdad? De diferentes cuerpos, ¿verdad? Que ya se habían estudiado en física 1. El momento de inercia de la esfera, del cilindro, de las barras, ¿verdad? Cuando el eje pasa por el centro de la barra o cuando pasa por un extremo. ¿Cuál otro? El momento de inercia de un aro. Okay, entonces aquí se va a volver a necesitar esos momentos de inercia. Porque yo aquí estoy poniendo una barra, ¿verdad? Pero puede ser que no sea una barra, ¿verdad? Podría ser cualquier otro cuerpo rígido que está pivotado. Pivotado es que está, o sea, tiene un pivote y con respecto a ese pivote es que el cuerpo está haciendo una oscilación. Por ejemplo, un disco, ¿verdad? Un disco que tenga varios orificios. Y entonces usted agarra el disco y lo coloca en un pivote, no es lo mismo que lo ponga en el orificio de arriba y que le den amplitud de oscilación pequeña a que lo ponga en el centro o que lo ponga a oscilar en un orificio más abajo, ¿verdad? Entonces va a cambiar, la situación cambia dependiendo de la posición del pivote. ¿Está bien? Bueno, resulta que para este caso, para el péndulo físico, la ecuación que se obtiene es similar a esta, ¿verdad? Es esta ecuación que voy a poner aquí en la pizarra. Igual la estoy poniendo sin demostrarla, ¿verdad? Es D2 zeta, DT2 más MG D dividido entre la I. Y eso por zeta. Igual a 0. Ya vamos a decir que es cada una de esas cantidades que aparece ahí, ¿verdad? Pero primero quiero enfatizar, comparen esta ecuación, ¿verdad? Con esta. O con estas. ¿Qué observamos ahí? Tienen la misma forma matemática. O sea, sigue siendo una ecuación diferencial de segundo orden lineal con un coeficiente constante. En este caso, el coeficiente, ¿quién es? Aquí en el péndulo es G entre L. En el bloque pegado al resorte es K entre N. En el caso de un cuerpo rígido es esta cantidad, que ya vamos a ver qué significan esas letras que están ahí. Pero la forma matemática es la misma. Es a lo que quiero llegar. ¿De acuerdo? Entonces, vean que problemas que en apariencia son distintos se resuelven con la misma ecuación y con la misma solución. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Es decir, con un principio básico, ¿verdad? Intentar resolver una cantidad de problemas que en apariencia son distintos, pero que todos están, digamos, que comparten el hecho de que la amplitud es pequeña. Todos cuando oscilan lo hacen con una amplitud pequeña. Y eso me permite usar una ecuación que siempre va a tener la misma forma. Esa es la idea. Ok, bueno, entonces vamos a ver esta ecuación. Esa m que ustedes ven ahí, el libro le pone minúscula. Si la ven ahí en el Segway, ellos usan la m minúscula. A mí no me gusta, porque, no sé, me da la impresión que la m minúscula es para una partícula. Entonces yo prefiero ponerle M mayúscula porque me recuerda, por lo menos a mí me ayuda a recordar que esa M es la masa del cuerpo rígido o de los cuerpos rígidos que estén oscilando con respecto al pivote. Entonces, esta M de aquí es la masa del cuerpo rígido. Del cuerpo o los cuerpos, ¿verdad? Puede ser que haya más de uno. Está en kilogramos. La I es la inercia, momento de inercia.
Pero esa inercia realmente es la inercia en el punto P. Entonces esa inercia es la inercia del centro de masa más m por d cuadrado. ¿Cómo se llamaba ese resultado? ¿Quién me dice? ¿Se usó en física 1? Ejes paralelos. El teorema de ejes paralelos, sí, claro. El teorema de ejes paralelos. Correcto. Entonces, en estos problemas, en este caso, en péndulo físico, algunas veces se usa la inercia del centro de masa, ¿verdad? Si el eje pasa por el centro de masa del cuerpo rígido. Ahí se termina el problema, ¿verdad? No hay más nada que hacer. Pero si el eje está desplazado del centro de masa, necesitamos utilizar el teorema de los ejes paralelos. Entonces hay algunos problemas por ahí que el eje está desplazado, está corrido. O sea, el cuerpo rígido no, el eje no pasa por el centro, sino que se corrió, como en el caso del disco, que tiene orificios. O sea, no se está usando el eje del centro de masa, ¿verdad? Sino que se está usando un eje que está, digamos, en el orificio superior. ¿Okay? Entonces ahí, en ese caso, necesito usar el teorema de ejes paralelos, ¿verdad? Para calcular esa inercia. ¿Okay? Y me falta la D. ¿Qué es la D en este caso? En esta ecuación, la D es la distancia del pivote. Es la distancia del pivote al centro de masa. ¿Ok? Entonces, aquí pasa una cosa. Es posible que esa distancia no se conozca. Pero para eso tenemos aquella ecuación m por el x del centro de masa era igual a ¿qué? A m1 por x1 más m2 por x2 más puntos suspensivos más mn por xn. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Cómo calcular un centro de masa? Pues algunas veces ese x del centro de masa es esta d. ¿Ok? Entonces, en el caso del péndulo físico, la omega es la raíz cuadrada de m por g por d entre la i, en donde esa i puede ser la i del teorema de ejes paralelos. Si es necesario, ¿verdad? Si no, pues es la i del centro de masa. ¿Sí? Y otra vez, en el problema del péndulo físico, vean que la amplitud es el ángulo, igual que en el péndulo simple, ¿verdad? Esa amplitud es el ángulo. O sea, algunas veces le dicen que calcule la amplitud, ¿verdad? Y lo que le está pidiendo es el ángulo, ¿verdad? Ok, y el último caso, ya para terminar, es el péndulo de torsión. Voy a borrar de este lado. El péndulo de torsión. Ok, ¿qué es un péndulo de torsión? Bueno, es un soporte, una varilla, digamos. Puede ser una barra que esté pegada a un techo, ¿verdad? De forma rígida. Y que en el otro extremo, por ejemplo, haya un cuerpo rígido soldado a esa barra. Imagínense, por ejemplo, que haya un disco. ¿Ok? Entonces, la barra está, el disco está sujeto a la barra o pegado a la barra, tal vez con soldadura o algo así, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y el otro extremo de la barra está pegado a un techo. Entonces, esto es una barra y esto es un cuerpo rígido. Puede
Puede ser un disco, puede ser una esfera, pueden ser 2 barras, ¿verdad? Como esas llaves que usan los mecánicos, ¿verdad? Esas llaves en cruz, ¿verdad? Podría ser una llave de esas pegada a la varilla. ¿Ok? Entonces, si yo intento girar esto, ¿verdad? Con la mano, o sea, si yo intento torcerlo, como dice la gente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando yo lo libero? Que va a hacer una oscilación pequeña. ¿Por qué? Porque está pegado de forma rígida a la barra. Entonces, si yo intento torcerlo y lo suelto, lo que va a hacer es un movimiento, movimiento armónico simple con una amplitud muy pequeña. ¿Okay? Entonces, la barra tiene una constante que se llama la constante de torsión y se usa una letra griega kappa, que es una K como con un rabito. Esa capa se llama la constante de torsión. Y es característica del material del que está hecho la barra, ¿verdad? Es decir, ya todas esas constantes de torsión, los ingenieros ya las han calculado, ¿verdad? De todos los materiales que hay, ¿verdad? Metales, aleaciones, cualquier material que se sintetice nuevo, se calcula la constante de torsión, ¿verdad? Okay, entonces esto es muy útil, por ejemplo, en ingeniería mecánica, ¿verdad? O los ingenieros, ¿cómo se dice? Los que hacen metalurgia también, ¿verdad? Que trabajan con diferentes materiales, ¿verdad? En hornos especiales, entonces necesitan saber la constante de torsión de la barra para efectos de, qué sé yo, cuando están diseñando algún dispositivo nuevo, ¿verdad? Okay. Y en el caso del cuerpo rígido, lo que necesitamos conocer es el momento de inercia. Entonces vean que en este péndulo de torsión, las variables en juego es la constante de torsión de la barra, es decir, lo que el dispositivo o la barra, lo que se use para pegar el cuerpo rígido, y la inercia. Entonces, la ecuación que voy a escribir ahora, otra vez tiene la misma forma que las anteriores, la misma forma matemática. Y ahí hacen, igual hacen una pequeña demostración de cómo lo obtienen, ¿verdad? Pero la ecuación a la que se llega es esta. D2 cita, dt2, esto es cita, ¿verdad? Más kappa entre i. Por cita, esto es igual a 0. ¿Ok? Y vean que otra vez tiene la misma forma. O sea, es una ecuación diferencial de segundo orden lineal con un coeficiente constante que es el que está delante del cita. ¿Verdad? Entonces, lo que pasa es que en ecuaciones a uno se la ponen así, ¿verdad? Y segunda más a por y igual 0. Entonces es más común verla así, ¿verdad? En el curso de ecuaciones. Pero pues aquí nos interesa verla mejor en términos de las derivadas, ¿verdad? Y omega, otra vez, ¿verdad? Omega es la raíz cuadrada ¿de quién? De kappa entre i. Y el periodo de un péndulo de torsión, cita pequeño, ¿verdad? No lo puse, ¿verdad? Pero ya sabemos que cita pequeño implica que seno de cita es aproximadamente cita, ¿verdad? Entonces el periodo es 2pi otra vez, ¿verdad? Un 2pi por la raíz de i entre k. I entre kappa. Y ahí tengo el periodo de un péndulo de torsión. Okay. Por lo general, los periodos de péndulos de torsión son muy pequeños, ¿verdad? Son extremadamente pequeños porque el cuerpo rígido está sujeto mediante soldadura, muy probablemente, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de que él rote un ángulo mayor es muy baja, ¿verdad? Entonces, el periodo es muy, muy pequeño, ¿verdad? Entonces, en péndulos de torsión, por lo general usan un sistema de sensores con láser para detectar, para poder medir el periodo, ¿verdad? Porque manualmente, es decir, usando un cronómetro es imposible, ¿verdad? Bueno, entonces, esas son las 4 aplicaciones, jóvenes, que tenemos que
hacer un problema de esto, ¿verdad? De estos casos, ¿verdad? Péndulo de torsión, péndulo simple, el péndulo físico y el caso de un bloque que está efectuando un movimiento vertical, oscilatorio. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer un problema. Y la otra semana también vamos a hacer problemas de esto, ¿verdad? Pero empecemos haciendo alguno de un bloque pegado a un resorte, ¿verdad? Que fue lo primero que se hizo. Ok, entonces voy a borrar aquí para hacer un problema de aplicación. En este capítulo hay que volver a utilizar, algunas veces es necesario volver a sumar torques, ¿verdad? Depende del problema. Entonces, y hay que volver a calcular un centro de masa o calcular un momento de inercia. Entonces, vean que esos temas son de física 1, ¿verdad? Entonces, si usted necesita repasar eso, ¿verdad? Recordarlo, pues échele una ojeadita, ¿verdad? Porque aquí pues hay problemas en donde la D del péndulo físico es la posición del centro de masa del sistema, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, un metro, una barra que tenga una esfera metida, ¿verdad? Entonces, el centro de masa, yo conozco el centro de masa de la barra y el centro de masa de la esfera, pero no conozco el centro de masa del sistema. Entonces hay que calcularlo, ¿verdad? Antes de calcular el periodo. Bueno, este es un problema de un bloque, ya voy a leerlo, que tiene una constante K y una masa M, y él se estira a partir de la posición de equilibrio, se estira una distancia D. ¿Ok? Entonces, la masa del bloque es 1.55 kilogramos. Y la constante es 2.55 newton entre metro. Ese 55 es casualidad. ¿Ok? Y la distancia es 5.75 centímetros. Este es un problema tomado de un examen viejo, no es de libro. ¿Ok? Bueno, voy a leerlo. Dice, un bloque de 1.55 kilogramos se desliza sobre un plano horizontal, sin fricción. Se encuentra conectado a un resorte horizontal con una constante de resorte de 2.55 newton sobre metro. Se jala el bloque hacia la derecha, ¿verdad? Una distancia de igual 5.75 centímetros. Y dice, y se libera a partir del reposo. Vean la redacción del problema. Se jala el bloque hacia la derecha y después le dice, y se libera a partir del reposo. Esa oracioncita nos aporta información, ¿verdad? Nos está diciendo que cuando sale de aquí, sale sin velocidad inicial. Igualmente el problema le pudo haber dicho que en un instante dado el bloque tiene una velocidad de tanto. Entonces vean que estos problemas hay que leerlos con cuidado, porque la redacción le sugiere cosas a la hora de resolver el problema. ¿Ok? Entonces, bueno, le dice que se libera del reposo y la pregunta que le hace es
cuál es la velocidad del bloque 1.55 segundos después de que se libere. O sea que me están diciendo que calcule la velocidad, la Vx, ¿verdad? En el instante en t igual 1. ¿Cuánto dijo? 1.50 segundos. Okay, entonces vean que aquí uno no puede, es decir, no es así de fácil de predecir, ¿verdad? Lo que está pasando. Porque, es decir, para este momento, para este instante, yo no sé dónde está el bloque. Puede ser que esté pasando por la posición de equilibrio nuevamente, o que esté a 2 centímetros de la posición de equilibrio, o inclusive ya puede ser que esté de este lado. ¿De acuerdo? No sabemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a intentar averiguar ahora. Ok, entonces, yo voy a resolver el problema con seno. A propósito, porque en el libro está con coseno, o sea, la solución que está en el servo está con coseno, pero la voy a hacer con seno y ustedes después lo hacen con coseno, ¿verdad? Para que se convenzan de que ambas posibilidades, de que ambas son posibilidades para resolver el problema. Ok, Profe, dígame. ¿podría apuntar la página y el número de ejercicio ahí? Es un problema no es de libro, es un problema que lo tomé de un examen viejo. Ok, ok. Cuando estábamos en la versión presencial que se ponían, que habían exámenes de desarrollo. Bueno, ahora van a haber exámenes de desarrollo, ¿verdad? Sí, problemas de desarrollo. Sí, sí, cuando sea de libro, yo les digo, está en el libro en la página tal, pero esto es un problema de examen viejo. Bueno, entonces, yo voy a partir, les digo, de la solución con seno. Yo lo resolví con seno. Entonces, x de t es igual a por el seno de omega t más phi. ¿Ok? Y le aplico la condición que me da el problema. Me dice que después de que se jala el bloque, este se libera a partir del reposo. Quiere decir que aquí en esta posición, en esta D, el T es 0 y la velocidad inicial en X es 0. ¿Verdad? Es decir, el problema lo que le está diciendo es que se empieza a estudiar el movimiento en el momento en que se suelta el bloque. Entonces, si es un problema, si es un experimento en el laboratorio, ¿cómo se dice? El cronómetro empieza a contar en el momento en que se libera el bloque. Entonces, para mí ese instante está igual a 0. Entonces, yo lo puedo aplicar aquí, ¿verdad? Yo puedo decir entonces que x de 0, x evaluado en 0, es a por el seno de omega por 0 más phi. Y lo que me queda es que esto es igual a d. D es igual a ¿qué? A por el seno de phi. O sea, yo cambié el x de 0 por d. ¿Y cómo estoy tan seguro de eso? Porque es que son las condiciones que me está dando el problema, ¿verdad? O sea, no es posible que el bloque esté, ¿cómo se dice? Que esté en una posición mayor o menor, ¿verdad? Bien, ahora aplico la velocidad. La velocidad sería Vx de t es igual a omega por a por el coseno de omega t más phi. Y vuelvo y le aplico lo mismo, ¿verdad? Vx en 0 es igual a ¿qué? ¿Quién me dice? En t igual 0 está en reposo. Quiere decir que esto es 0. Y esto es igual a omega por a por el coseno de omega por 0 más phi. Y lo que me queda es que omega por a por el cos de phi es igual a 0. Y de aquí me doy cuenta que phi es igual a pi medios. ¿Está bien? Entonces, si yo me devuelvo aquí y sustituyo,
Esto es A por el seno de pi medios. ¿Verdad? Y efectivamente eso es A. Entonces estoy verificando que sí, que en t igual 0 el cuerpo está en esa posición. En d igual 5.75. ¿Por qué phi es igual a pi medios? Pasé esto a dividir, o sea, omega por A lo paso a dividir y queda cos de phi únicamente igual a 0. Y de ahí le aplico el inverso. ¿Está bien? Correcto. Bueno, entonces vamos con la velocidad. Entonces, la velocidad ahora yo ya la puedo escribir, esta, ¿verdad? Ya yo me puedo volver, porque la que necesito es esa, porque me están diciendo que calcule la velocidad, ¿verdad? Entonces vuelvo aquí y Vx de t, ya yo sé que es omega por d, ¿verdad? Por el coseno de omega t más pi medios. Vean a ver. Cuidado, no siempre d es igual a a, ¿verdad? Aquí es este problema. Pero hay casos en donde depende de los datos y de la descripción del movimiento, no necesariamente tiene que tener el mismo valor, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, hay que, cuando uno agarra un problema de estos, hay que leer la redacción, ¿verdad? Porque la redacción le sugiere cosas, ¿verdad? Y bueno, pues ya yo tengo la velocidad, es decir, aquí lo que haría es que calculo la omega, o si no lo meto todo, ¿verdad? Ya yo aquí tengo la v, entonces sustituyo el 1.5 que me están diciendo, ¿verdad? Y ya esto lo puedo calcular porque esta es la raíz de omega, y omega es 2.55 dividido entre ¿cómo se llama? Puedo ponerle un menos aquí, ¿verdad? Entre 2.55 entre 1.55, ¿verdad? Ya les digo por qué puse este menos aquí. Porque vean que esto tiene pi medios, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces, esta solución yo también la puedo escribir así. Por 5.75, bueno, pongámoslo en metros, 0.00575 y no uso cosenos, sino que puedo usar seno. ¿Ok? Si uno quiere, ¿verdad? Si no, no es necesario, ¿verdad? Y aquí sería la raíz de 2.55 dividido entre 1.55 por 1.5. Y cuidado, esto está en radianes, ¿verdad? O sea, si quieren la trabajan así. Pero digamos, como seno y coseno están desfasados pi medios, yo puedo quitar este pi medios si uso la solución con seno. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Y pues lo que estoy haciendo aquí es evaluando la v en 1.5. Y eso a mí me dio, tal vez si alguien lo hace por ahí, a mí me dio, voy a borrar por aquí, que la Vx en 1.5 es igual a menos 0.0692 metros sobre segundo, que sería lo mismo que menos 6.92 metros sobre segundo. ¿Ok? Y ahí está la respuesta. Vean que es negativa, ¿verdad? O sea, donde esté, no sabemos dónde está, ¿verdad? Donde esté, en ese instante, en 1.5, lo que sí tenemos certeza es que se está moviendo hacia la izquierda. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago yo para calcular la X? Si quisiera, no me la están pidiendo, para averiguar la posición en la que está. Me voy a la X original, o sea, a la solución. X de t es igual a A por el coseno, perdón, por el seno, yo usé seno, ¿verdad? Seno de omega t más phi. Y entonces ya yo sé que la A es D, son 5.75, seno de, tengo el omega, lo puedo calcular, ¿verdad? Porque tengo la masa y la constante. El T es 1.5 y el ángulo de fase yo sé que es pi medios. Lo habíamos calculado aquí, ¿verdad? Entonces, de ahí,
Meto todo eso ahí y sé dónde está la partícula en ese instante. Ya por lo menos sé que se mueve hacia la izquierda. Ahora quisiera saber dónde está. Podría ser que esté de lado, digamos, de este lado, ¿verdad? Entonces esa X va a ser positiva. Si todavía está del lado de la posición de equilibrio. Pero podría ser que ya esté de este lado, en cuyo caso esta X le debería dar negativa, ¿verdad? Pero eso se los dejo para que ustedes lo hagan. ¿Está bien? ¿Dudas de este problema? Profe, en la respuesta final no le faltaría un por 10 a la menos 3 en metros entre segundo. Aquí me dice algo mal, es centímetros. Ah, ok. Es que lo pasé a centímetros y puse metros otra vez, sí, tiene razón. Es que lo pasé de metros a centímetros por segundo. Ok, bueno, este es un tipo de problema. Usando estas condiciones así, que el problema en la redacción, le sugiere, ¿verdad? Cosas. Entonces hay que estar atento a la hora de que uno lo lee, ¿verdad? Porque algunas veces le está diciendo en t igual 3 segundos, el bloque está, qué sé yo, por debajo del origen. Ya le está diciendo que está en el X negativo, ¿verdad? O si no, que se está moviendo con una velocidad de tanto, moviéndose hacia arriba, o moviéndose hacia abajo, o hacia la derecha, o hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces en estos problemas muchas veces no le dan el signo de la cantidad, sino que se la dan positiva y uno tiene que fijarse que en ese momento que está pasando, si se mueve hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿verdad? Y hay que poner el signo. Tenemos que irlo a poner para que todo, ¿cómo se dice? Concuerde con la redacción del problema. Inclusive hay problemas de estos, por ahí hay uno, tengo que buscarlo para hacerlo la otra semana, hay problemas de estos que uno calcula, es decir, puede ser que obtenga dos ángulos, dos constantes de fase, y entonces una de ellas no es solución del problema físico, porque cuando uno va y la sustituye, resulta que no le da, si la velocidad era negativa, se la da positiva. Entonces, en esos problemas hay que tener ojo, porque si uno escogió el phi malo, le da todo al revés. ¿Ok? Entonces, vean que aquí pueden haber más ángulos. En este caso, coseno de 0, coseno de phi, perdón, igual 0, me genera pi medios. Pero puede ser que en otro caso hayan más de un ángulo. Por ejemplo, que haya pi medios y 5 pi sextos, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, uno no puede quedarse ahí, sino que tiene que ir y probar esos valores en la X y en la V, a ver si concuerdan con la descripción del problema. Y entonces descartar el ángulo que no es solución del problema físicamente hablando, ¿verdad? O sea, hay dos ángulos que son solución matemática del problema, de la trigonometría, pero no son soluciones de la física del problema. ¿Okay? Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, jóvenes, quedaríamos aquí y entonces nos veríamos el próximo lunes para continuar con este tema. Sí, Bueno, yo entonces, sí tengo una hojita. dígame. Digamos, al final, cuando ya se evalúa el UX en 1.5, ¿por qué sale en sen y no en coseno? Fue cosa mía, lo cambié. Es que de casualidad, vea que es omega t más pi medios. Y entonces seno y coseno están desfasados pi medios. Entonces lo que quise fue, digamos que, usar esa propiedad, pero no es necesario. Es decir, yo quité el pi medios y puse seno. Pero si se sustituye todo en esta, en la que es con coseno, también le tiene que dar esta cantidad. ¿Verdad? Fue un asunto de que lo cambié simplemente porque de casualidad el ángulo, la constante de fase es pi medios. Eso es todo. ¿Verdad? Bueno, ¿qué otra duda? ¿No hay más dudas? Buenas, profe. Sí, Yo tenía una duda, pero respecto a los exámenes. sí, En la clase anterior, bueno, habíamos visto las fechas y que eran los sábados. Y sí. más o menos, ¿de qué hora van a ser? ¿A qué hora? Y era que se me olvidó. ¿Alguien sabe?
Creo que es de 1 a 3:30, profe. Ajá, de 1 a 3:30. Ahí, otra cosa, ahora que lo dicen, había un error en la carta del estudiante, que ya lo corrigieron y volvieron a subir la carta, porque decía algo así, que eran 3 horas y que de 1 a 3:30 eran 2 horas y media. O sea, no estaba concordando lo que decía la carta del estudiante con el intervalo. Y alguien le avisó al coordinador en el chat de la cátedra y él lo corrigió y volvió a subir la carta. Entonces, por aquello de que tengan la carta, sí, por aquello que la hayan bajado el mismo lunes en la mañana, se le hizo esa pequeña corrección. No sé si es eso lo que usted me está preguntando. No, sí, era sobre la hora. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces nos veríamos el lunes. Hasta luego, entonces. Por ahí, profe, muchas gracias. Gracias, Ok, profe. bueno, Chao, hasta luego. profe, gracias. Bueno, Gracias. proveído. Ok, Gracias, profe, que tenga buen bueno, día. gracias, igual.